Mano a Mano. El director de Extranjería e Inmigración renunció a su cargo en el gobierno. Todo esto en el marco de la preparación de la ley de migraciones nueva. Queremos conversar sobre las razones de por qué salió del cargo. Estamos con él, el ahora exdirector Rodrigo Sandoval. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien. ¿Cuáles fueron las razones fundamentales de su renuncia? ¿Por qué se fue? Bueno, sorpresa por la que tanto llama la atención el tema de la renuncia. La verdad es que simplemente llegué a la convicción de que aquello que uno podía poner a disposición del gobierno, sean nuestras capacidades, nuestras opiniones, dejó de ser útil para los desafíos y para las iniciativas que se estaban implementando, y en ese caso lo que uno tiene que hacer cuando no ayuda a colaborar, mejor no ayuda a estorbar. Llama la atención las renuncias, porque en general la gente tiende a perpetuarse en los cargos, no a renunciar. Bueno, al final es un tema de convicción personal, cada uno verá la relación que tiene con la función pública. En mi caso, los cargos son prestados, uno los ejerce con mucho gusto y mucho agradecimiento mientras dura la confianza y mientras uno tiene la convicción de que lo está haciendo adecuadamente. ¿Se había acabado la confianza? ¿Ya no contaba con la confianza del subsecretario Lewy y del ministro Fernández? Yo diría que sentí que ya lo que uno podía aportar ya no era de utilidad y existían otras capacidades seguramente de mayor envergadura para poder llevar a cabo los desafíos que venían, y en ese caso uno tiene que, insisto, agradecer. Yo estoy muy agradecido de los 3 ministros de Interior que he tenido, Peñailillo, Burgos y Fernández, y sobre todo el subsecretario Lewy, que fue finalmente quien me nombró. Así que yo, con el agradecimiento de haber confiado en mí, me voy feliz, me voy satisfecho y sobre todo muy honrado de haber participado en el gobierno de la presidenta. Señor Sandoval, pero algunos que lo escucharán podrán destacar su buena disposición, que no quiera polemizar, en fin, y su agradecimiento por haber trabajado allí. Pero no tiene nada malo saber qué pasó técnicamente, por qué se acabó la confianza. ¿No lo estaban tomando en cuenta? ¿Usted tenía otra? Es que yo creo que nosotros tenemos que empezar a repensar lo que son los cargos que uno tiene en el gobierno y dejar de pensar que uno tiene cierta atribución, cierto dominio sobre ellos y que tiene algún derecho de cuestionar las decisiones políticas que se tomen. Yo era encargado de un área técnica, esa área técnica entregaba un parecer también técnico, y ese parecer, a mi modo de ver, cumplía con los estándares de suficiencia que se requería. Llega un momento en el cual siento que esa opinión dejó de ser considerada por una serie de decisiones, y uno no puede permitir que una área tan importante y estratégica como es el Departamento de Extranjería pierda sentido en términos del aporte que pueda hacer. Y por lo tanto lo que corresponde es que alguien que sí satisfaga esos requerimientos esté ocupando esa función. Y de verdad, esto no es una pose. De verdad, yo no siento en lo personal, no me siento atacado en lo personal. Uno aporta en la medida que es la persona adecuada, y si en un momento dejó de serlo, muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente, digamos. El vicepresidente de su partido, la Democracia Cristiana, Matías Walker, lo defendió, dijo que lo excluían del trabajo, que en verdad dejó de tener el apoyo de Lewy y Fernández. Esa fue la razón. Bueno, hay una forma de decirlo, que es el apoyo. En la práctica eso se traduce en concreto en que aquellas cosas que yo planteaba dejaron de ser útiles para la gestión que se deseaba encabezar. Y agradezco mucho el apoyo tanto del diputado Walker como del partido. Me siento honrado de haberlos representado en este gobierno, pero tienen todo el derecho, mi jefatura, de prescindir de mis consejos y de prescindir de mis servicios en el momento que lo quieran. ¿Cuál fue la guinda de la torta, señor Sandoval? ¿Era el planteamiento de su parte en toda la reformulación del servicio, de que usted planteaba precisamente crear un nuevo servicio de migraciones y el subsecretario de Lewy lo consideraba más burocracia? Bueno, el subsecretario tiene todo el derecho de prescindir de lo que es mi opinión técnica sobre esta materia. Yo tengo la convicción de que la respuesta institucional que debe tener la nueva ley, que no solamente habla del servicio o no el servicio, aquí estamos hablando de que, a mi modo de ver, tiene que existir una instancia que establezca la política migratoria, que ojalá sea el Ministerio del Interior. Tiene que existir un órgano intersectorial que permita que no solamente sean los insumos de interior y las lógicas de interior las que definan esa política migratoria, y además debe haber un ente que ejecute esa política. A mi modo de ver, la mejor solución para eso es una institución denominada servicio, que tenga un carácter ejecutivo. Pero se ha estimado, según entiendo, yo no he tenido acceso a la nueva versión del proyecto de ley, pero se ha estimado que
esa solución o esa capacidad ejecutiva se podría desarrollar en otra instancia. Y eso ahora, es Lewy dice absolutamente que legítimo. con más burocracia no se solucionan los problemas, sino que... Yo estoy completamente de acuerdo con esa opinión. Ya. Yo sé que con más burocracia no se solucionan los problemas. Para la creación La de un pregunta en servicio esto es burocracia. es que eso yo no comparto esa opinión. Ya. Es decir, yo estoy de acuerdo en el planteamiento. Yo sí creo que más burocracia no necesariamente soluciona las cosas, pero nadie puede apropiarse de ese argumento porque ese es un juicio que todos compartimos. La pregunta es, en este caso concreto, en materia de la normativa y las soluciones que se tienen que dar y las necesidades que tiene las respuestas migratorias en Chile, la pregunta es si se necesita o no se necesita servicio. Ahora, ayer hubo una coincidencia. Yo no sé si para ustedes fue una mera coincidencia, pero llama la atención porque justamente ayer cuando usted presenta su renuncia, el gobierno, la presidenta, anunció justo un proceso de regulación de la situación de los niños migrantes con sistema de visas gratuitas. ¿Coincidencia de situaciones, de pautas? No voy a negar eso. Hay una relación entre el momento en el cual yo me voy y la realización de esa actividad, más que con la actividad y más que el objetivo, que es absolutamente compartido. Es que yo en lo personal me he asegurado siempre que en toda actividad en que he participado con la presidenta y que ella ha confiado en nosotros para ello, nos hemos asegurado de que están hechas todas las validaciones de carácter técnico y las fundamentaciones suficientes para que esas medidas tengan viabilidad. En este caso, esa fundamentación no me constaba, no fui parte de ese diseño y por lo tanto no me parecía que estaba en condiciones de avalar una iniciativa que no conocía y por lo tanto... Hay un punto interesante, o sea, este vendría a ser, digamos, el detalle que gatilla su decisión de renunciar, la presentación de este sistema de visa. No, yo solamente diría que es el momento en el cual yo llego a la convicción de que... ¿O la gota que rebalsa el vaso? No, para nada, es que no hay una gota que rebalsa el vaso porque yo no tengo derecho a fijarle límites a mi jefatura. Simplemente es el episodio a través del cual yo me doy cuenta que definitivamente estoy estorbando. Lo que yo puedo aportar no es necesario para lo que se quiere hacer y me llegué a la convicción que ya venía masticando hace un tiempo, es verdad, de tomar la decisión y agradecer esta oportunidad. Rodrigo, usted dice justamente en el sistema que ayer se anuncia por parte de la presidenta de establecer un sistema de visado gratuito que solamente requiere el certificado de nacimiento de los niños extranjeros sin ningún tipo de considerando de la situación de los padres. ¿Cuáles son los reparos técnicos que usted tiene en este sistema? Yo no voy a hacer reparos públicamente de lo que es una medida anunciada por la presidenta. A partir de que la presidenta anuncia esa medida, es una medida que yo apoyo. Pero una política pública sería un buen input para la ciudadanía saber qué inconvenientes tiene, porque si tiene algún inconveniente... tal vez se puede enmendar. Y serán los responsables de esa actividad de iniciativa. Pero usted encuentra que no es una iniciativa que esté bien hecha. Yo no estoy en condiciones ni tengo la información para saber si los resultados de esa iniciativa van a ser los ofrecidos, los fundamentos son los adecuados y la realidad que supuestamente afectan es la que de verdad existe. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el cargo? 3 años, 6 meses y 1 día. Usted dice que ni siquiera la cifra oficial de estimación de la cantidad de extranjeros en Chile es creíble. No es absolutamente, no es que no sea creíble. Usted dice que pueden llegar a 800.000. Es que no es que no sea creíble. Aquí el único dato oficial que en algún momento se da respecto a estimación de residentes es la estimación que hace el Departamento de Extranjería y Migración. Y aquí es muy importante entender, porque en algún momento va a llegar el censo y van a decir, bueno, esta gente se equivocó. No es así. La estimación que hace el Departamento de Extranjería se hace a partir de los permisos de residencia de larga duración, es decir, las residencias definitivas. Las permanentes. Y por lo tanto, ese dato por sí mismo, por definición, es conservador. Porque lo que busca establecer no es una cantidad de extranjeros, sino que quiere saber cómo se comportan los extranjeros para definir en qué lugares van a aumentar o van a disminuir las visas. El Departamento de Extranjería, porque siempre la academia y los medios de comunicación necesitan contar con cifras, con esas prevenciones siempre ha puesto a disposición ese dato. Pero en ningún caso la pretensión ha sido establecerlo. Hay otras cifras, por ejemplo, como las de la CACEN, que dan una cantidad un tanto menor. Desde mi modesta experiencia, asumiendo, por ejemplo, que habiendo 477.000 personas a partir de ese dato conservador, pero que uno solamente en el 2016 dio 166.000 visas, que un porcentaje de ellos... los counters del aeropuerto para ver cuántos llegan todos los días. Es que ahí hay un gran, es bueno el punto. Esto es una cuestión que desborda lo migratorio. En algún momento nosotros como Estado vamos a tener que reflexionar sobre cuál es la racionalidad que existe sobre la gran cantidad de bases de datos disponibles en la administración pública y que no conversan ni se integran. Porque Señor Sandoval, yo leí eso en una entrevista suya. Usted dice, dentro de las muchas cosas que usted señala, que
no existe una integración multisectorial. O sea, cada departamento, cada parte tiene su estimación, sus cifras, no comunican, no hay datos entre salud y esto y el otro, y educación, en temas de extranjería. ¿Qué tipo de autocrítica también puede hacer? Usted estuvo 3 años en el servicio. Y usted durante 3 años sabía que las cifras no iban a cuadrar, sabía que no había comunicación entre los departamentos, sabía todo esto. ¿Cómo aguantó 3 años en un sistema que en verdad... Cuando uno asume un cargo en un área tan crítica, tan postergada como era el Departamento de Extranjería históricamente, y además con una normativa que tiene más de 40 años, uno lo asume con las dificultades que tiene. Uno no llega a los cargos a llorar. Y por lo tanto, uno asume esa responsabilidad y trata de avanzar lo más posible para solucionar esas cuestiones que critica. Y nosotros sí avanzamos mucho. La verdad es que dentro del ambiente, del espacio que nosotros creamos, porque antes no existía ninguna institucionalidad intersectorial, y nosotros creamos el Consejo de Política Migratoria, un Consejo Técnico de Política Migratoria, que una de sus secretarías es precisamente dedicada al tema de datos. Y esa área ha hecho un trabajo muy importante en términos de establecer líneas de trabajo. Esto no es un tema, esto no es una cuestión que un día para otro se van a juntar y vamos a juntar los cables y van a empezar a conversar. Aquí hay que ver qué calidad existe en cada una de las reparticiones, qué tipo de datos, qué tan fiables son. Por ejemplo, en el dato de extranjería, uno observa que históricamente existen distintos niveles de calidad en términos de la digitación de esa información. Y eso hay que establecerlo y hacer un castigo estadístico para saber qué tan fiables son esos datos. Ese ejercicio hay que hacerlo respecto de cada una de las bases y luego establecer cuáles son las herramientas de conversación entre estas. Son procesos muy largos. Nosotros encargamos incluso una auditoría, un informe creo que era el DICTUC, me parece que es la institución, en que efectivamente íbamos avanzando. Yo diría que estamos bastante cerca de por lo menos proponer una solución, perdón, el Departamento de Extranjería estábamos hasta hace 2 días, muy cerca de proponer una solución que significa cómo generar un proceso de identificación de los migrantes que vaya más allá del RUT, porque ese es el problema de fondo. En Chile, la gran herramienta individualizadora desde el punto de vista administrativo de los sujetos es el RUT. Y en materia de extranjería, una gran cantidad de población de ese mundo no tiene ese RUT. Y por lo tanto entran a una zona negra en la cual no sabemos quiénes son, dónde están, en fin. Entonces, nosotros generamos una solución, eso está en una propuesta. Obviamente significa ya generar esa solución, estamos hablando de 1 año y medio, 2 años, eso va a una propuesta, esa propuesta se valida, se informa, alguien pensará que no es la forma equivocada. Hay distintas soluciones, uno puede decir, mira, identifiquemos en el registro civil a todas las personas, más allá de si tienen visa o no. Eso también genera desincentivos a la regularización migratoria. Uno puede decir, no, mira, identifiquemos a las personas en la medida que solicitan servicios en el sector público. Está bien, pero eso también genera un desorden en otro sentido. Como digo, son cuestiones que hay que abordar multisectorialmente y por eso, si a mí me preguntan, me transiciona el ser abogado quizá, ¿cuál es el tema de fondo en materia migratoria? Es la institucionalidad. Yo creo que cualquiera de las otras problemáticas que uno tiene en la migración van a ser resueltas en la medida que uno cuente con una entidad o que tenga responsabilidades, facultades, atribuciones para poder gestionar integralmente esa migración. Todas las soluciones van a llegar después, pero hasta que nosotros no... ¿Y por qué no puede ser el mismo Departamento de Extranjería existente? Porque la ley no le da esas facultades. Pero al cambiar la ley, facultarlo. O sea, ¿para qué crear una nueva entidad? Porque el Departamento de Extranjería, que te agradezco la pregunta, el Departamento de Extranjería, según la normativa, solamente ejerce la extranjería respecto de la región metropolitana. En el resto del país se hace a través de las gobernaciones. Hoy día no es el Departamento de Extranjería el responsable de lo que pasa en las distintas provincias. Es las gobernaciones que dependen además de la jefatura de gobierno interior del Ministerio del Interior. Toda vez que inmigrantes, muchos de ellos ingresan, por ejemplo, por la zona norte del Absolutamente. Sí, es un problema muy grave y por eso, insisto, yo por eso señalo, yo creo que la gran respuesta que puede dar la ley va desde el punto de vista administrativo. Señor Sandoval, finalmente está a las puertas el ingreso del proyecto de ley, ¿verdad?, en el cual usted no estaba de acuerdo y fue parte también... No, yo no tengo opinión sobre ese proyecto de ley porque no lo conozco. ¿No lo conoce? No. ¿No tiene idea cómo va a estar? No, nosotros generamos un proceso de elaboración de un proyecto de ley que pasó por distintas etapas, tuvo una serie de encuentros participativos el año 2014, tuvo un trabajo interno de elaboración el primer semestre del año 2015 y tuvo un trabajo intersectorial biministerial el segundo semestre del 2015 y que finalmente devino en una propuesta o un borrador o un anteproyecto de ley
que mandó el ministro Jorge Burgos del Interior al ministro secretario general de la Presidencia y al ministro de Hacienda, en el caso del ministro de Hacienda, acompañando una minuta financiera, un informe financiero que trataba de acreditar la viabilidad del servicio, para que empezara ese proceso de discusión. A partir de ese momento, el Departamento de Extranjería no ha tenido acceso a ninguna de las versiones ni instancias de discusión del proceso legislativo, y eso está bien, porque al final se está llevando en una instancia política y nosotros éramos un órgano técnico. ¿Tiene el temor y la preocupación de que sigan siendo constante carga social para el Estado los migrantes con el sistema que tenemos? No es un temor, yo creo, tengo la convicción de que mientras nosotros no hagamos modificaciones de fondo, estamos relegando y estamos, por un lado, generando acceso a una serie de prestaciones sociales a la población migrante, y por el otro lado no estamos generando condiciones para que esa población migrante se integre adecuadamente a través del trabajo, porque no le estamos generando posibilidades de tener sus permisos migratorios en tiempo oportuno, porque no existen los formatos migratorios suficientes para poder permitirle a cada uno de ellos que, por ejemplo, vaya a buscar trabajo con la habilidad para trabajar inmediatamente y no tenga que buscar a alguien que le dé un contrato para que con ese pida la visa. Entonces, estas dos cosas conversan conjuntamente. Yo no puedo avanzar mucho en esta vía si no genero esto otro, porque si no se traduce en certera esa realidad, en que el mismo sistema termina llevando a los migrantes a transformarse en una carga del Estado. Chile se está farreando la migración. Chile tiene una gran cantidad de personas que están en condiciones de trabajar. No solamente estoy hablando de personas de mano de obra no calificada, estoy hablando de personas que son médicos, son ingenieros, son profesores, son educadores, y que por distintas rigideces que nosotros tenemos, sea en el reconocimiento de títulos o sea en todo lo que es la normativa de extranjería, estamos ralentizando sus posibilidades de colaborar para poder acceder a estos beneficios, que en eso hay que decirlo, este gobierno, y esa también es una prevención que me interesa hacer, es muy injusto evaluar a este gobierno solamente porque no ha mandado la ley de migraciones. Nunca en los 42 años de vigencia del decreto de ley de extranjería ha habido tantos progresos, tantos avances y tantas mejoras en materia migratoria y tantas innovaciones con coraje. ¿Cuál fue el gran legado de este gobierno, cree usted, en materia de migraciones? Primero, enfrentar a la migración, enfrentarla como un tema público, como un tema real, como un tema que se discute en los medios de comunicación. Este gobierno ha estado muchas veces en este estudio y en todos los medios de comunicación diciendo lo que es la migración y no acompañando a la gente en lo que quiere escuchar sobre la migración. Yo creo que hay una responsabilidad que tiene el Estado y en eso este gobierno lo ha hecho. Además, se han hecho innovaciones en materia de infraestructura. Yo invito a las personas a conocer lo que es por dentro la oficina de San Antonio y la oficina de Fanor Velasco para ver el estándar con el cual se está atendiendo a los migrantes. Obviamente hoy día hay colas y todo lo que nosotros observamos, pero eso es un tema de capacidad, no es un tema de calidad. Solamente un dato para entenderlo. En la administración pública hay solamente 2 salas de lactancia para los usuarios. Las 2 se encuentran en Fanor Velasco y en San Antonio. Muy bien. Señor Rodrigo Sandoval, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias y un gran abrazo a ustedes y un gran agradecimiento que no tuve oportunidad de hacerlo ayer a los funcionarios del Ministerio del Interior, que ojalá en algún momento se haga justicia con el aporte que ellos hacen a diario para subsidiar las deficiencias de una institucionalidad que todavía les debe algo. Gracias. ¿Eso? De acompañar. Mano a mano.